Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Bienvenidos de nuevo y hoy nos asomamos a la ventana, o más bien traemos a la ventana un concepto nuevo que no habíamos traído, que es el de un think tank, en este caso de psicología del trabajo y de las organizaciones. Y además, hoy vamos a contar con tres absolutos expertos para hablar de temas que son temas candentes desde un punto de vista psicológico, pero además que seguro que han ocupado nuestras conversaciones en muchos de los momentos, en muchos de los últimos meses, en muchas de nuestras conversaciones. Y vamos a hablar del famoso teletrabajo, ¿no? Vamos a hablar de las diferencias de edades, por ejemplo, dentro de las compañías, y vamos a hablar también del bienestar psicológico de los trabajadores. Tenemos muchos temas y tenemos, digamos, mucho que preguntar, así que sin más dilación vamos a pasar ya a empezar esta charla, ¿no? ¿Qué tal estás, Julio? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, hoy contamos con la presencia de la doctora Isabel Aranda, el doctor José María Peiró y el doctor Javier Cantera, que los tres son doctores en psicología y además miembros fundadores del think tank antes mencionado. Y pues nada, estamos encantados de teneros aquí. Muchas gracias por haber venido a los tres. Muchas gracias. Gracias. Y pues sí, como la verdad es que tenemos muchos temas, quizá vamos un poco al grano. Isabel, ¿nos podrías presentar un poco qué es exactamente pues, el think tank y este think tank en especial, su iniciativa, qué objetivos tiene, qué personas lo componen? Pues encantada, Julio. El think tank en psicología del trabajo y de las organizaciones, nació en el 2020, en octubre, como un grupo de expertos académicos y profesionales que de forma independiente pues querían promover una práctica profesional, eso sí, con base científica y que tuviera una experiencia contrastada en la intervención psicológica en las organizaciones. Era una forma de acercar a las empresas la psicología del trabajo. Teníamos en su momento, y así seguimos con la vocación de orientar e influir desde esa experiencia práctica en las organizaciones y desde ese conocimiento científico que avala todas las intervenciones que desde la psicología del trabajo pues creemos que se deben de hacer. Buscamos esa practicidad ante todo de ser útiles para las empresas. El propósito pues es ofrecer una visión de la psicología del trabajo que pueda influir en consideraciones tanto legislativas como políticas como sociales con respecto al papel que la psicología del trabajo puede tener. Hemos visto a consecuencia de la pandemia precisamente un creciente protagonismo y valor de la psicología del trabajo. Ahora a los psicólogos del trabajo se nos llama para opinar precisamente sobre los fenómenos que tienen que ver con el trabajo y derivados de la pandemia y con los fenómenos que tienen que ver con las personas en la nueva situación pospandémica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Confiamos que las organizaciones pues consideren esta psicología del trabajo como una fuente de inspiración importante y muy útil para la gestión de las personas. ¿Quiénes fundamos el think tank? Pues Lourdes Munduate. También es doctora, catedrática de Psicología de las Organizaciones de Sevilla y ella es directora del del Observatorio de Salud del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. También tenemos a otro catedrático, el doctor Francisco Gil. Él es catedrático de Psicología de las Organizaciones de la Complutense de Madrid y es experto formador y consultor en organizaciones públicas. Tenemos a David Aguado, que también es doctor, profesor de la Universidad Autónoma. Él es investigador senior del Instituto de Ingeniería del Conocimiento y responsable del Centro Avanzado para el Desarrollo de Métricas del Talento.
Tenemos también a Javier Remón, que él es licenciado en Psicología y es Development Manager en Ferrovial Constructions. Luego tenemos a nosotros tres. En primer lugar, el doctor José María Peiró, que es catedrático en Mérito de Psicología Social de las Organizaciones de la Universidad de Valencia y director fundador del IDOCAL, el Instituto de Investigación de Psicología de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral. También es académico de número de la Academia de la Psicología de España. Javier es doctor, presidente de la Fundación Personas y Empresas, presidente de AUREM. Y yo misma, que soy consultora de empresas y profesora de posgrado, además de vocal de Psicología del Trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid. En un primer momento estuvo con nosotros en esta fundación José Antonio Esteban Bernardo, que él era director de personas en ALSA, licenciado en Psicología también, y que desgraciadamente nos dejó, falleció en 2021 y al que pues siempre tenemos un cariñosísimo recuerdo, ¿no? Lo que hemos hecho, nosotros iniciamos nuestra andadura pensando en cómo pensar y en ese pensando cómo pensar terminamos organizando debates sobre lo que creíamos temas de más actualidad, más candentes y que más importarían a las organizaciones, ¿no? Y empezamos en un primer momento con el de fatiga psicológica asociada al teletrabajo, que era, bueno, cuando hablamos de ello, pues era el tema de actualidad, ¿no? Con lo agotados que estábamos en ese momento. Este debate, y igual que los demás, fueron publicados luego en Capital Humano, ¿no? En la revista. Después el segundo, precisamente sobre edadismo y la diversidad generacional, y hablando pues de la interacción de las diversas generaciones y de las diversas edades. Y por último, el último fue bienestar psicológico en las organizaciones, ¿no? Si se trataba de una estrategia, un asunto estratégico o un parche, que así lo tituló Capital Humano, ¿no? Y en estos dos últimos debates pues contábamos con invitados especialistas en las materias que enriquecían, por supuesto, pues el debate y conseguían que las aportaciones fueran muy ricas, ¿no? En el segundo debate de edadismo tuvimos como invitados a Carlos María Alcover de la Era y a Nuria Tordera, los dos doctores en psicología y especializados en este tema de la edad, ¿no? Y en el tercero del bienestar, pues a Marisa Salanova, Vicente González Romá y Maripaz García Vera. Igual, doctores en psicología y muy especializados en este tema del bienestar psicológico. Y después de esos tres debates, que como os digo, primero se grabaron y las grabaciones están disponibles en YouTube, y los artículos que se publicaron, pues tuvimos una jornada en la cual nos juntamos todos y algunos invitados más con el fin de reelaborar estos temas y dar un paso hacia adelante. Esto fue en una jornada que titulamos Open Innovation Day y que disfrutamos trabajando, la verdad, en torno a estos temas y proponiendo pues ya propuestas, ¿no? Prototipos, como decíamos, prototipos de trabajo en las organizaciones. Y este es el momento en el que estamos, así que después podemos contaros hacia dónde vamos más adelante. Qué bueno este recorrido, un poco por la historia de este think tank, por sus miembros, también por los temas que habéis tratado. Has mencionado algunos recursos como Capital Humano, algunos artículos, ¿no? También tenéis vídeos que los pondremos un poco, los recursos también en la descripción del vídeo. Y también has mencionado el tema de que, bueno, que se tratan temas de actualidad, que viendo uno de vuestros vídeos, el primero, estaba Javier Cantera, digamos, presentando un poco el think tank y repetía mucho una palabra que era la palabra innovar. Y yo te quería preguntar, Javier, porque nos estábamos preguntando cuando estábamos viendo los vídeos, ¿cómo une el think tank la psicología del trabajo y las organizaciones, la innovación y esa intención de influir también en la sociedad? ¿Cómo lo tenéis pensado? Pues bueno, obviamente estamos innovando desde los formatos. Como habéis visto, este formato de think tank es totalmente innovador y los marcos de contribución que ha contado Isabel, puede ser el hacer, digamos, artículos grabados, el hacer Open Innovation y algunas cosas más que seguro que vamos a ir innovando, pero no solamente hay que innovar en formatos, sino también hay que innovar en diseños, ¿no?
Y aquí tenemos tres grandes características. Primero, que nos juntamos la academia con la práctica. Yo represento más la parte práctica. Los prácticos habitualmente, ¿qué dicen en la academia? Está muy lejano de la realidad. ¿Qué es lo que se dice habitualmente de la academia de los prácticos? Esta gente siempre hace práctica profesional sin mirar el rigor científico. Pues aquí tenemos la ocasión de que gente de la práctica y gente de la academia podamos juntar y hacer un elemento que nos une, que es la psicología científica, la base científica de todo lo que estamos proponiendo, ¿no? Pero hay una segunda característica muy interesante, que es que podemos dar soluciones a problemas reales. Es decir, no tanto investigaciones que se puedan hacer, sino problemas que en este momento, al día a día de las empresas, les están preocupando. Y ahí estamos, ¿no? El problema del bienestar posteriormente al tema del COVID es un tema que todo el día lo tienen todos los consejeros delegados. Y ahí debe de buscar soluciones en otro ámbito. La psicología tiene que aportar desde su base científica soluciones reales, pragmáticas, bajadas a tierra. Y esa es otra cosa que podemos hacer. Y en tercer lugar, que es una cosa maravillosa, es romper los yoes. Es decir, yo digo tal cosa, el otro, los autores. Creo que en psicología durante mucho tiempo hemos tenido lo que dice cada autor. Y esto intenta ser una obra colectiva. En Think Tank no es obra de una sola persona, ¿no? Y eso nos ilusiona. A todos los que trabajamos mucho más en nosotros que el yo S.A., es muy importante que salgan reflexiones de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y esas tres características hacen que esto sea innovador y hace que la gente te pregunte ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? Y sí que es verdad que no sabemos dónde vamos a acabar, sabemos dónde hemos empezado con esas intenciones, ¿no? Pero vamos a ver claramente cómo podemos contribuir a la sociedad. Fijaros, en este momento se legisla mucho sin tener en cuenta a la gente que sabe de la legislación o que sabe de la realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo se está planteando una legislación que me parece muy bien sobre el suicidio en los entornos laborales, ¿no? Y el otro día estuve hablando con la gente que lo estaba llevando al ministerio y digo, ¿y dónde está la psicología? ¿Qué queréis? ¿Hacer algo sin tener en cuenta las grandes aportaciones que la psicología puede hacer sobre los protocolos de prevención de suicidios en entornos laborales? O, por ejemplo, otro tema que se va a legislar, cómo se va a divulgar en las empresas los famosos temas o vídeos que dañan el derecho de la intimidad, ¿no? Y que en este momento ha ocurrido situaciones muy... ¿Cómo se puede estar pensando en regular el derecho de la intimidad solamente con gente con una perspectiva de derecho y los psicólogos no podemos opinar? Frente a ese tema nos hemos revelado una serie de académicos y de personas prácticas porque queremos influir en la sociedad con ideas propias que vienen de la gran, digamos, arsenal y portfolio de ideas que tenemos en la psicología científica. Y esa es nuestra intención, simplemente. Joder, pues muchas gracias por la explicación, Javier, porque quizá eran temas que tanto nosotros como pues la gente que nos escucha no teníamos en la cabeza, ¿no? Que en esas legislaciones, en esos preproyectos de legislación no se tenga en cuenta pues a gente experta en esos temas dentro de ramas tan importantes dentro de lo que es el trabajo como la psicología organizacional. Has mencionado mucho y te lo agradecemos porque desde aquí lo defendemos mucho que el Think Tank apoya la psicología científica y pues sobre el tema queríamos preguntarte a ti, José María, que desde el principio hemos hablado de una psicología aplicada a la empresa, aplicada al trabajo y desde una perspectiva de una psicología científica. ¿Cuáles son esas bases que se dan en el Think Tank y por qué es importante que los psicólogos expresen esa opinión y sobre todo que sea escuchada? Bueno, yo creo que en el entorno en el que nos desenvolvemos es claro que la investigación científica puede ayudar a resolver y a aportar muchas ideas y muchas innovaciones a las necesidades sociales y a las demandas sociales. Y eso también pasa en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo hay una amplia tradición de que las ciencias como la ingeniería, las ciencias como la economía, pues han mostrado que pueden apoyar el desarrollo de las empresas. Pero también hay que resaltar aquí que en el campo de la investigación científica en psicología hay una gran potencial y un gran arsenal de tecnología y de conocimiento científico y de teorías científicas, de evidencia empírica, que ayudan a que las empresas
funcionen mejor, porque primero las empresas se desenvuelven en un entorno volátil, cada vez más incierto, cada vez más ambiguo y cada vez más complejo. Y por lo tanto, y las empresas las conforman, son un proyecto a futuro que lo conforman personas. Y solo si las personas son capaces de contribuir y de aportar su voluntad, su saber, su talento y su conocimiento a ese proyecto y se involucran en él, entonces y solo entonces la empresa tiene viabilidad, tiene futuro y puede conseguir éxitos y puede aportar valor a la sociedad. Por lo tanto, es fundamental que seamos conscientes de que esa colaboración de las personas, esa integración, ese generar sinergias, ese liderazgo, solo se puede, hoy en día, en ese entorno de complejidad, solo se puede llevar adelante con el apoyo de los profesionales que están formados y fundamentados en la investigación científica en el ámbito de las personas, de los grupos y de las organizaciones. Eso es la primera idea, mirando las aportaciones científicas hacia las organizaciones. Pero miremos ahora el otro ángulo, que son las personas. Estamos en un entorno en donde ya uno no puede decir ya he conseguido un trabajo de por vida. Nadie puede decir que a lo largo de toda su vida la misma empresa estará allí para darle trabajo. Por lo tanto, esto es mucho más dinámico y además es un proyecto en el que va a requerir cambiar y reorganizar y reorientar la propia vida laboral durante varios momentos de la trayectoria de la vida de una persona. Y eso, ahí también los psicólogos, hay mucha investigación, se ha desarrollado mucha investigación sobre lo que es un buen trabajo, cuando uno se involucra en el trabajo, cuando uno se siente quemado en el trabajo y no quiere ya involucrarse más. Y sobre todo, cómo planifica uno y qué puede hacer para desarrollar su carrera. Todo eso son elementos fundamentales que pueden orientar la vida de las personas en un entorno de incertidumbre, en un entorno de ambigüedad, en un entorno en donde hoy pasan unas cosas y pasado mañana pueden mis competencias haberse quedado obsoletas y si no he capitalizado, si no me he preparado, si no he anticipado, pues entonces ser menos útil en el valor del mercado. Además, hay otro aspecto que yo quisiera resaltar y que es muy importante. No solo la psicología del trabajo de las organizaciones no solo presta atención a las empresas y a las personas y a los trabajadores. Hay otros stakeholders, grupos de interés que también son fundamentales. Por ejemplo, los clientes. Tradicionalmente se hablaba del empresario y el trabajador. El empresario y el trabajador necesitan caer en la cuenta de que no están solos y enfrentados, sino que son parte del mismo proyecto que se llama empresa, que es más que el empresario y es más que el trabajador. Es la confluencia y la sinergia de todos esos aspectos para los clientes, para los que aportan el capital, para la sociedad. Y con las transformaciones que estamos teniendo por las exigencias del medio ambiente, de los cambios para hacer sostenible nuestro entorno y nuestro planeta, las exigencias y los cambios digitales, todo eso lleva a que consigamos una confluencia de sinergias, de esfuerzos, y en eso el psicólogo, que se fundamenta en la investigación científica y también se fundamenta en la evidencia empírica que se logra con esa investigación. Y también tiene en cuenta la evidencia empírica que se obtiene de los excelentes profesionales que están trabajando en el campo. Todo eso es lo que hace de nuestra ciencia que los psicólogos seamos expertos en asesorar, en promover y en contribuir al desarrollo de las empresas para que logren sus objetivos que tienen que ver con el planeta y el entorno en el que nos movemos, con la sociedad en la que nos movemos y con la necesidad de generar riqueza y de distribuirla con justicia. Ahí la psicología tiene un arsenal importantísimo de investigación y los profesionales trabajan soportados y apoyados y utilizando esa investigación, que es lo que nos da el poder de experto, porque no somos gurús, no somos adivinos, no tenemos bolas de cristal. El experto lo es en tanto en cuanto sus actuaciones los fundamenta en conocimiento científico y en evidencia empírica. Claro, yo creo que al final también sí se desprende de tus palabras, José María, y también Javier,
esta importancia, ¿no?, de la experiencia de los psicólogos para entender y mejorar todo lo relacionado al final con el ámbito del trabajo. Efectivamente, como decía Javier, hablando de esta academia, esta parte académica, esta parte práctica basada en una psicología científica. Vamos a abrir un espacio para tratar un poco algunas preguntas de los temas que se han ido tratando en el think tank. Y el primero, que vamos contigo, Javier, si te parece bien, digamos que es el tema estrella, ¿no?, que hemos escuchado mil y una veces, que es el teletrabajo. Pero, y además no te lo vamos a preguntar de una manera, digamos, muy teórica, te lo vamos a preguntar realmente, vamos a ir al grano, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué parecía en un primer momento, digamos, que esto había venido para quedarse? O hablábamos de cómo afectaba, ¿no?, de que tenía aspectos positivos, aspectos negativos. ¿Qué pasa? Ahora parece que desaparece poco a poco, unos lo ponen, otros lo quitan. ¿Qué ha pasado al final con esto? Bueno, desaparecer no. Fíjate, ahora mismito hay una cumbre de la OTAN en Madrid y todo el mundo tenemos que teletrabajar. Hemos ganado flexibilidad. Eso es un gran desarrollo. Hay que pensar que la tecnología nos ha cambiado nuestra experiencia humana. Toda experiencia humana, la experiencia como ciudadano, la experiencia como consumidor, la experiencia como persona o como demócrata y tu experiencia claramente como empleado, ¿no? Y esa tecnología nos ha hecho que replanteemos muchas cosas. Antes el trabajo era un sitio físico con presencialismo, antes el trabajo era un horario, entrabas y salías en una hora. Y por mucho que resistamos, en ese momento la tecnología tiene una capacidad enorme para transformar los espacios de trabajo y el tiempo de trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos que saber es cómo nos adaptamos humanamente, de ahí nuestra definición y ayuda del humanismo tecnológico, a este cambio tecnológico que tanto nos está transformando. El teletrabajo no es bueno o malo, es la aplicación de cómo tú utilices el teletrabajo. Fijaros, la flexibilidad organizativa que te da el teletrabajo, la flexibilidad personal que podemos dar a las personas en utilizar el teletrabajo es bienvenido. Pero también hay que saberlo gestionar, porque se puede convertir que si tú no eres una persona que tienes capacidad de gestionar tu tiempo, te puedes convertir en un esclavo claramente del teletrabajo. Por tanto, no es enfrentar el presencialismo y el teletrabajo, es hacerlo complementario. Hay que trabajar y se puede trabajar de una forma y de otra. Ahora estamos haciendo este podcast, la mayoría teletrabajando. Yo, por lo que veo, José María está en un hotel, yo estoy en mi casa, el otro está en otro. Esa es una enorme ventaja. Sí es verdad que necesita un cambio mental en las personas. Y ahí estamos los psicólogos, ¿no? El gran problema es que los cambios tecnológicos no son cambios de tecnología, son cambios de uso humano. El gran cambio de la digitalización en una empresa no es un cambio tecnológico, es un cambio humano. Y el teletrabajo necesita de explicaciones humanas. Por ejemplo, saber dirigir por teletrabajo. Es muy diferente dirigir a la gente presencialmente que tener que dirigir de esta forma, ¿no? Es muy importante claramente cómo transmitir emociones en entornos virtuales. Todo esto nos está condicionando muchísimas formas de trabajar. Por lo tanto, no es bueno ni es malo. El teletrabajo es útil siempre y cuando esté combinado. Fijaros que en este momento, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Tenemos psicólogos, yo tengo ahora mismo un psicólogo que hace búsqueda para toda Europa desde Fuerteventura. Y el psicólogo está encantado porque es de Fuerteventura, no quiere salir de Fuerteventura, pero es una persona que es súper eficaz. Y estamos cubriendo posiciones tecnológicas en Finlandia desde Fuerteventura. Esa persona es un gran trabajador que está deslocalizado, pero está localizado tecnológicamente. Todas esas flexibilidades que estamos teniendo en este momento es gracias a la tecnología. ¿Cuál es el gran problema? Pues intentar pensar que cualquier cambio tecnológico no es un cambio humano. Esto significa relacionarse de otra forma, significa dirigir de otra forma, significa cambiar. Por lo tanto, muchas veces el teletrabajo no es que está para quedarse, es que ya está aquí, es complementario. Pero sí es verdad que es tan malo el presencialismo 100% como el teletrabajo 100%. Hay que buscar fórmulas híbridas que además pueden cambiar en función de momentos históricos. Nosotros tenemos meses que hay mucho trabajo, como es este mes, donde tenemos más presencia. Luego hay meses que tenemos menos presencia, pero esa flexibilidad
te da una forma de adscripción al trabajo de una forma diferente. Tenemos grandes posibilidades con estas soluciones. En el debate que tuvimos en Think Tank fue muy rico, lo podéis escuchar. Ahí tenéis muchísimos elementos para analizar el valor que tiene el teletrabajo. Pero no cambiemos, no pasemos del presencialismo al onlineismo. Está todo el día online y está todo el día presencial. Tenemos que saber que tenemos la posibilidad de hacer cosas presenciales y cosas online. Y el abrazo, pues hay que seguir dándolo presencialmente, por mucho que queramos. Con lo cual, claramente hay que combinar la presencia con la situación online. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.